Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal YouTube sobre emprendimiento. Soy François Pousset. Hoy día vamos a hablar de las 10 medidas tributarias impartidas por el gobierno en ayuda a las empresas debido a esta crisis sanitaria. Analizaremos cada una de estas medidas, cuáles son los beneficios, los requisitos que se deben cumplir y las distintas formas de operar. Algunas de las cosas importantes que vamos a hablar en este video tienen que ver con diferir el pago de IVA, el no pago de PPM y la postergación del impuesto a la renta. Una vez más nos acompaña en este video Tomás Contreras, quien es abogado de SIV Abogados. No olviden suscribirse a mi canal, todas las semanas estoy subiendo videos de entrevistas a emprendedores, como también videos de temas que te podrían interesar. Tengo videos de cómo crear una empresa, de cómo hacer una página web, tips de marketing y también estamos hablando de la contingencia. Hace unos días subí un video acerca de la ley de protección al empleo que ha sido súper exitoso, también lo invito a que lo revisen si es que también están viendo qué pueden hacer por esa vía. A propósito de las medidas que ha tomado el gobierno en esta época de emergencia sanitaria, es que podamos entender cuáles son las medidas tributarias que se han tomado para estos efectos y cómo esto puede ayudar a la situación financiera actual y para las situaciones más urgentes para las empresas, especialmente para las pymes. Y para estos efectos se dictó un decreto supremo, el número 420, que se dictó el 30 de marzo del 2020, en el cual se regularon o impartieron 10 medidas tributarias para ayudar a la empresa. Y las vamos a ir diferenciando por los tipos de beneficios o los tipos de impuestos a los cuales se le aplica el determinado beneficio. El primero, y yo creo que el más importante desde el punto de vista del flujo que tienen las empresas y de la caja de las empresas, dice relación con el IVA. El IVA básicamente se le estableció una prórroga del plazo para el pago del impuesto y de todos aquellos impuestos declarados en el mes de abril, en el mes de mayo y en el mes de junio del 2020. ¿Ok? O sea, para el mes de abril, el IVA que se tenga que declarar, es decir, del periodo comercial, digámoslo, del mes de marzo, pero se declara en abril, se puede prorrogar el pago. Lo mismo en el mes de mayo y lo mismo en el mes de junio. Lo importante que hay que destacar acá es que se prorroga el plazo para el pago, pero no se prorroga el plazo para su declaración, es decir, la declaración se tiene que ser igual. Esta declaración debe efectuarse en igual forma a través de los formularios 29 y formularios 50 que se tengan que hacer mensualmente, que son los formularios que se hacen para la declaración del impuesto al valor agregado. Ahora, ¿para quiénes aplica esta prórroga? Aquí hay que distinguir por tipo de contribuyente. ¿Okay? Cuando hacemos referencia al tipo de contribuyente, decimos relación con el régimen tributario que se encuentran acogidos cada uno de los contribuyentes afecto a IVA. El primer tipo de contribuyente que se puede acoger a esta prórroga son aquellos acogidos al régimen ProPyme. No muchos están muy familiarizados con ese régimen porque es el que se dictó a propósito de la última reforma tributaria de este año 2020. Es el que podríamos hacer símil al régimen del artículo 14A de la renta atribuida. Y el pago del respectivo IVA puede realizarse a partir del mes de julio del 2020 en 12 cuotas mensuales iguales y reajustadas. Es decir, si hay algún contribuyente que se quiera acoger a esto, prorrogar el pago y diferirlo, la gracia que tiene es que se puede pagar en cuota y que solo esas cuotas tienen un reajuste y no tienen ni intereses ni multas, como usualmente pasa cuando uno difiere pago en el servicio de impuesto interno o lo paga de manera atrasada. Los otros que también se pueden acoger a esta prórroga son los contribuyentes del régimen general, que son aquellos que tienen ingresos anuales inferiores a 350.000 UF, que son más o menos 10.000 millones de pesos anuales en venta. Aquí hacemos referencia a ventas netas, es decir, sin IVA. Pago para aquellas personas que se encuentren en ese tipo de régimen se realiza a partir del mes de julio también del año 2020, pero en 6 cuotas mensuales iguales y reajustadas. Es decir, aquellos que están en el régimen ProPyme pueden acogerse a 12 cuotas
o hasta 12 cuotas, y en el régimen general pueden acogerse hasta 6 cuotas. Y las cuotas tienen la misma estructura en el sentido de que solo tienen reajuste y no tienen ni intereses ni multa. La segunda dice relación con las contribuciones de bienes raíces, que también se denomina el impuesto territorial, que son aquellos que pagan los dueños de los bienes inmuebles. Y la prórroga del plazo para el pago de las contribuciones, en este caso en particular, se hace solo para la primera cuota de contribuciones del año 2020. Recordemos que las contribuciones se pagan en 4 cuotas al año: el mes de abril, en el mes de junio, en el mes de septiembre y en el mes de noviembre. Entonces lo que establece el decreto es que se establece el beneficio, llamémoslo, para prorrogar el pago solo de la primera cuota, que es la del mes de abril del año 2020. Y la forma de pago se realiza en 3 cuotas iguales y reajustadas, ¿ok? O sea, si el monto de la cuota, de la primera cuota, esa se puede dividir en 3. Y las fechas de pago se pagan básicamente en conjunto con la segunda cuota de las contribuciones, con la tercera cuota de las contribuciones y con la cuarta. Es decir, se pagan de manera conjunta. ¿Quiénes son los beneficiarios o quiénes tienen el derecho a que se les pueda aplicar estas prórrogas? Primero, a aquellas personas naturales que sean propietarios de bienes inmuebles cuyo valor individual del bien raíz no exceda de 133 millones de pesos al mes de marzo del 2020. Cuando estamos hablando de este valor, de los 133 millones de pesos, dice relación con el valor del avalúo fiscal del inmueble, no del avalúo comercial que pueda tener. Entonces, para esos efectos y para poder determinar si uno puede acogerse a eso, tiene que meterse a la página de servicios impuestos externos, ingresar el rol de la propiedad, sacar un certificado de avalúo fiscal y ver cuál es el valor del avalúo para ver si que excede o no excede de ese límite, que son los 133 millones. Si excede, uno no se puede acoger a este beneficio, solo si es que está por debajo de ese monto. Y las otras personas a las cuales se les puede aplicar esta prórroga del pago de las contribuciones de la primera cuota son aquellas empresas cuyo ingreso anual no exceda de 350.000 UFs, ¿ok? Que de nuevo son alrededor de 10.000 millones de pesos anuales en ventas netas. La tercera dice relación con la condonación del PPM. PPM es básicamente el pago previsional mensual que tienen que hacer los contribuyentes para efectos de ir provisionando el impuesto de primera categoría o el impuesto a la renta que tienen que pagar anualmente cada uno de los contribuyentes. Y la condonación del PPM básicamente se instruyó al Servicio de Impuesto Interno para que puedan condonar el pago del PPM de los meses de abril, de mayo y de junio del 2020. ¿A quién aplica esta medida o quién puede ser beneficiario de esta medida de condonación del pago del PPM? A todos los contribuyentes, es decir, todos los que estén obligados a pagar PPM. Un tema bien importante es que no se condona la declaración del PPM, sino que únicamente el pago. Es decir, uno igual tiene que declararlo. Y esta declaración se tiene que realizar igualmente a través de los formularios 29 y el formulario 50 de los meses de abril, mayo y junio del 2020. Entonces, de nuevo, la condonación rige para el pago, pero no para la declaración. Una precisión que hay que hacer y que por favor tenganlo presente: el hecho de no estar obligado a pagar el PPM no significa que ese contribuyente no se encuentre afecto al pago de impuestos de primera categoría por esos periodos. O sea, si yo tuve utilidad durante el periodo de abril, mayo y junio, no significa que no tenga que pagar impuestos de primera categoría. Lo que significa es que yo no voy a pagar PPM por esos plazos, pero después cuando haya que realizar la declaración anual a la renta o declarar el impuesto de primera categoría el año tributario 2021, es decir, el próximo año,
para declarar los impuestos a la renta generados del ejercicio comercial 2020, no me puedo exceptuar de estos meses de abril, mayo, junio. Es decir, el beneficio consiste en que no pago el PPM, es decir, significa que no provisiono el impuesto a la renta de este periodo, pero de igual manera tengo que pagarlo en abril del 2021 cuando yo tenga que hacer la declaración anual de impuesto a la renta. Entonces, por favor, tengan bastante presente esta situación. No es una condonación del impuesto de primera categoría, es una condonación del PPM. La cuarta medida dice relación con la devolución de impuestos de manera anticipada. Y para estos efectos el gobierno lo que hizo es que se instruyó al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República para que puedan realizar los pagos anticipados de las devoluciones de impuestos, ¿ok? ¿Y qué devoluciones de impuestos? Básicamente aquellas que dicen relación con la declaración anual de impuesto a la renta del año tributario 2020. Cuando uno dice año tributario, y el año, en este caso año tributario 2020, significa el año en el cual se hace la declaración. Cuando hablamos de impuesto a la renta del año tributario 2020, es la declaración que se hace el año 2020 respecto del ejercicio comercial 2019. Entonces, el servicio está facultado, el de tesorería está facultada, para que aquellas personas que declaren el impuesto anual a la renta y que tengan derecho a una devolución de impuestos, usualmente esas devoluciones se efectúan durante el mes de mayo, ahora están facultadas para anticipar esa devolución y se puede realizar durante el mes de abril, es decir, en el mismo mes que se hace la devolución. ¿De qué forma se hace la devolución? Únicamente este beneficio está establecido para las devoluciones que se hacen por transferencia bancaria y en consecuencia uno no podría acogerse a esta situación si es que quisiera pedir la devolución vía cheque. ¿A quiénes aplica esta medida? Principalmente a personas naturales que tengan que declarar el impuesto a la renta y a las empresas que se encuentren acogidas también al régimen ProPyme. La quinta medida es la prórroga del impuesto de primera categoría. En la medida anterior estábamos hablando de las empresas o las personas que tienen derecho a una devolución. Ahora estamos hablando de las empresas o personas que tienen la obligación de pagar el impuesto que no les corresponde de devolución. Y en ese sentido, la autoridad o el gobierno ha instruido a que se pueda pagar el impuesto de primera categoría hasta el 31 de julio del 2020. Usualmente ese pago se puede realizar hasta el mes de abril, en los años anteriores. En este caso en particular, se puede pagar hasta el 31 de julio del año 2020. ¿Y a quiénes aplica o quiénes son los beneficiarios de esta medida? Básicamente a aquellas empresas que puedan acogerse al régimen ProPyme. La prórroga para el impuesto se tiene que hacer obviamente en el formulario 22, que es el formulario mediante el cual se declara el impuesto anual a la renta del año tributario 2020, es decir, del ejercicio comercial 2019. Tema importante, esto no exime la obligación de declarar el impuesto a la renta. Es decir, si el impuesto a la renta se tiene que declarar en abril, ahora igualmente se tiene que declarar en abril. El tema está en que el pago de ese impuesto puede prorrogarse hasta el 31 de julio del 2020. Es decir, se otorga un plazo bastante importante para las empresas para estar fondeados de caja, digamos, durante por lo menos 3-4 meses. Otra medida que se otorgó, que es la sexta medida para la empresa, es la prórroga de la opción para optar a los nuevos regímenes tributarios. Como les señalé anteriormente, la última reforma tributaria de las tantas reformas que hemos tenido, pero la del año 2020, implicó el cambio de algunos regímenes tributarios y en consecuencia, originalmente, con la dictación de la reforma, existía plazo hasta el
30 de abril para poder acogerse a los nuevos, o cambiarse, digamos, a los nuevos regímenes tributarios. Y con estas nuevas medidas se prorrogó dicho plazo hasta el 31 de julio del año 2020 para que los contribuyentes puedan optar a nuevos regímenes tributarios. ¿Ok? ¿Y a quiénes aplica esta medida? Básicamente a todas las empresas que puedan sujetarse a alguno de los siguientes regímenes: del régimen general, el régimen ProPyme y el régimen ProPyme transparente, que la verdad que son básicamente los tres regímenes tributarios que hay actualmente conforme a la nueva reforma tributaria, que eso ya es todo un tema. Y en consecuencia las empresas tienen más tiempo para poder evaluar cuál es la mejor opción, qué es lo que les conviene, tienen más tiempo para poder entenderlo, porque la verdad que no ha ido, con toda esta situación, no ha habido mucho tiempo para que las empresas o los contribuyentes se informen debidamente de qué es lo que implica estar en un régimen o estar en otro. En consecuencia, da bastante más tiempo para que puedan evaluarlo bien. Una séptima medida tributaria impartida es la devolución de las retenciones a las personas independientes, es decir, aquellas personas que emiten boletas de honorario. En este sentido, se instruyó al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República para que puedan condonar y devolver las retenciones de los impuestos de segunda categoría que se hacen en cada una de las boletas de honorario. ¿A quienes aplica este beneficio? Básicamente a aquellos contribuyentes que se encuentren afectos al impuesto de segunda categoría por los ingresos provenientes de los ejercicios profesionales que hacen de manera independiente o los otros que establece la ley. Pero son básicamente aquellos que emiten boletas de honorario. Recordemos que a partir de este año, las retenciones de las boletas de honorario son del 10,75% y no del 10% como usualmente se solían retener. ¿Y cuál sería la fecha de la devolución de esas retenciones? Sería el mes de abril de 2020. ¿Y cuáles son las retenciones a las cuales se devolvería al contribuyente? Todas aquellas retenciones que se hayan efectuado a través de las boletas emitidas en los meses de enero y febrero del 2020. Otra medida, la octava medida que se impartió en términos tributarios, son las facilidades de pago y establecimiento de convenios con la tesorería. En este sentido, se facultó a la Tesorería General de la República para dar facilidades de pago a través de convenios especiales a los contribuyentes. ¿Okay? Asimismo, también se le otorga la facultad para poder condonar total o parcialmente los intereses penales y las multas que puedan existir en contra de los contribuyentes por impuestos adeudados. ¿Sobre qué tipos de impuestos adeudados se pueden aplicar este tipo de medidas de facilidad de pago y convenio? Principalmente para los impuestos fiscales y territoriales, o sea, básicamente lo que son las contribuciones de bienes raíces, y las cuotas que se hayan devengado o que se devenguen en los meses de abril, mayo y junio del año 2020. ¿A quiénes aplica este beneficio? Básicamente a todas las personas naturales que estén afectas al impuesto global complementario o de segunda categoría, cuyos ingresos anuales no excedan de 90 unidades tributarias anuales, que en pesos son alrededor de 54 millones de pesos y fracción anuales. Asimismo, también aplica este beneficio a todos los contribuyentes de primera categoría. Los contribuyentes de primera categoría son las empresas, el denominado impuesto a las empresas, y cuyos ingresos anuales no excedan de 350.000 UF, que ya hemos señalado que asciende eso en pesos más o menos a 10.000 millones de pesos anuales. Para este caso, se computan los ingresos obtenidos también por entidades relacionadas. Cabe ser presente que esto no es una facultad o no es un beneficio que la tesorería y el servicio de impuestos internos estén obligados a concederlo,
sino que es meramente facultativo y está en ellos, está en la misma autoridad, tanto en el Servicio de Impuestos Internos como en la Tesorería General de la República, en aplicar o no aplicar este beneficio al contribuyente. El tema está en que mediante este decreto se permite a la autoridad realizar estas facilidades y convenios. Una novena medida es aquellos beneficios para las declaraciones que se realicen fuera de plazo, ¿ya? Y básicamente esto rige respecto de las declaraciones de impuestos que se presenten fuera de plazo en cuanto a los impuestos contenidos en la ley de impuesto a la renta y en la ley del IVA, del impuesto del valor agregado. Y para estos efectos se faculta al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería para que puedan condonar total o parcialmente los intereses penales y las multas. Ojo en que para que puedan hacerlo, no están obligados a hacerlo, pueden condonar una parte, pueden condonar el total, pero queda a mera discrecionalidad de la autoridad aplicar estas condonaciones. Y este beneficio rige hasta las declaraciones del 30 de septiembre del año 2020. Y esto básicamente aplica para todo tipo de contribuyentes, sean pequeñas, medianas o grandes empresas, no se hace alguna distinción alguna. Y la última medida tributaria dice relación con la condonación de intereses por las contribuciones de bienes raíces, ¿ok? Y básicamente esto consiste en que se faculta al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República para poder condonar de manera total o parcial todos los intereses que sean aplicables respecto a las cuotas de las contribuciones o el impuesto territorial que se realicen fuera de plazo. Es decir, si es que, por ejemplo, yo estoy obligado a pagar la primera cuota de contribuciones del año 2020 ahora en abril, y no la pago porque no tengo plata y la voy a pagar en el mes de junio, ese pago atrasado, el servicio o la tesorería tienen la facultad de poder condonar los intereses que se me apliquen de manera automática al pagar atrasado esa cuota. De nuevo, y le hago presente, esto es una mera facultad del servicio y de la tesorería, por lo que no están obligados a aplicar el beneficio, sino que está en su mera discrecionalidad aplicar o no aplicar el beneficio. La vigencia de todas estas medidas es de 12 meses desde la declaración de la zona de catástrofe, pero en el fondo igual, como ya vimos, hay varias medidas que también tienen sus propios plazos, ¿ok? Pero en términos generales, estas medidas rigen por el plazo de 12 meses. Eso es todo, muchas gracias por revisar este video, no olviden suscribirse, ponerle me gusta y cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan, déjenlo abajo y se los vamos a responder. Muchas gracias a todos, hasta la próxima.